pelear con alguien? No. Ese es el parasimpático. ¿Ok? Que quede claro eso. Ahora, el simpático es colinérgico, ¿verdad? Adrenérgico. ¿Y entonces cuál es el neurotransmisor? No, la adrenalina. ¿Y el colinérgico es el parasimpático? ¿Correcto? Muy bien. Solo para agregar a lo que muy bien el doctor les ha dicho, eso en el mundo de la fisiología se conoce como antagonismo fisiológico. No son los únicos neurotransmisores que juegan así, pero es importante reconocer que se complementan, no se oponen. La palabra es complemento, no se olviden. ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos de antagonismo fisiológico se les ocurre por ahí, a ver, de neurotransmisores? A ver, por ahí, ¿tu nombre cuál es? Jennifer. A ver, dime un Otro ejemplo. neurotransmisor excitatorio. Ya, a ver, adrenalina ya no vale. No. Dopamina. Ya. ¿Cuál sería un dominista? ¿Qué hace el GABA? El glutamato y el GABA, por ejemplo. Muy bien. Es básico, ¿no? El GABA hiperpolariza y te quedas así, ¿no? No puedes despolarizarte, por ende, baja el metabolismo de la neurona. En cambio, el glutamato permite o baja el umbral para que se despolarice más rápido la neurona. Por ende, la neurona es más excitable. Uno te deprime y el otro te excita. ¿Ah? Muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar esto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Listo. Muy bien. Ya. Como les había dicho, ustedes acuérdense que todo esto es un hemisferio, ¿no? Son hemisferios distintos. ¿Correcto? Muy bien. Acá comienza la médula espinal. ¿Correcto? La médula espinal. ¿Listo? Acuérdense que la médula espinal tiene porción cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Ok? Y algunas proximas. ¿Listo? ¿Cuántos? Si yo tengo 7 vértebras cervicales, ¿habrá igual cantidad de segmentos medulares? No, ¿verdad? Porque en el plexo braquial, ¿cuántas ramas hay? Base 5 se une con C6 y forma C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces tiene 8. Entonces, son 8 segmentos cervicales. ¿Ok? Después van los torácicos, después los lumbares y los sacros. Quiero que quede claro que no es lo mismo si ustedes le dicen en la vértebra T10 va a estar el segmento medular T10. No es así. Hay forma. Que es una tabla de Pavlov, se llama. Pavlov algo así. Después les paso el nombre exactamente. ¿Ya? Entonces, en donde está la relación. ¿Ok? Muy bien. Con respecto al área motora, ¿qué área motora es? ¿La área motora primaria de Bruckmann? Cuatro. Muy bien. 4. De ahí va a salir el axón
de la primera motoneurona, primera, ahí está la primera, arriba, aquí arriba, ¿ya? Va a pasar por una estructura que se llama cápsula interna, va a pasar por los ganglios basales, baja, 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 y a nivel del bulbo raquídeo, decusa. Este es el lado izquierdo, lado derecho. Del lado izquierdo decusa al lado derecho y baja hasta su segmento medular. ¿Listo? Pero no todo, el 90% nada más. El 10% sigue bajando. Pero aquí, en el segmento, igual que puse. Sí, no hay problema. Cuando yo digo que una vía está bajando por su mismo lado, es ipsilateral. Ipsilateral. En este caso, es contralateral. O sea, mi hemisferio derecho controla toda mi parte izquierda. Mi hemisferio izquierdo controla toda mi parte derecha. Es contralateral. ¿Correcto? Un cachito. El cerebro todo es contralateral. El cerebelo es ipsilateral todo. ¿Ok? Las vías, cuando ustedes les llegan a preguntar en algún momento, los mandan a estudiar eso, cuando estén rotando, cerebelo ipsilateral todo, cerebro contralateral. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y esa es la famosa vía piramidal o córtico-espinal. Yo le voy a decir vía córtico-espinal porque va de la corteza a la espina. Córtico-espinal. ¿Va? Muy bien. Pero acá, esta vía córtico-espinal hace sinapsis con la segunda motoneurona. Segunda motoneurona. ¿Correcto? Segunda motoneurona. ¿Vale? Muy bien. Y de esta segunda motoneurona van a salir los nervios raquídeos. ¿Ok? Muy bien. Algo que ustedes tienen que saber, porque ya vamos a hablar de los síndromes de motoneurona superior y motoneurona inferior, es que la motoneurona superior o primera motoneurona regula la segunda. O sea, la primera es el hermano mayor de la segunda. Hermano mayor. La primera regula la segunda. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ti te cortan todo el plexo? ¿Vas a poder mover el brazo? No. ¿Qué van a pasar con tus músculos? Si ya no hay nada que los inerve. Se atrofian, ¿cierto? Por desuso. Listo. Y si ya no hay nada que los inerve, estos mismos musculitos van a generar despolarizaciones solitos, que se van a llamar fasciculaciones. Entonces, cuando yo daño la segunda motoneurona, ¿ya? Yo voy a tener hipotonía, hiporreflexia, porque si ya no hay nervio que comunique, yo estimulo y no va a haber reflejo, ¿sí o no? Voy a tener atrofia y voy a tener fasciculaciones. ¿Correcto? Fasciculaciones. ¿Se entiende la idea, no? La segunda es la malcriada, la que no se comporta con nadie. ¿Sí o no? La primera regula la segunda. ¿Listo? Ahora, si la primera se daña, ¿qué va a pasar? La segunda se vuelve loca. Hace fiesta. ¿Ok? Hace todo lo contrario a esto. Todo lo contrario. Va a haber hiperreflexia e hipertonía. ¿Ya? Y también rigidez. ¿Ya? O sea, cuando la primera se daña, no va a haber quien controle la segunda. Y la segunda sin control
va a ser todo esto. Hiperreflexia, hipertonía y rigidez. ¿Ok? Siempre comiencen desde abajo. Si no, en algún examen se olvidan, cranéela, ¿no? ¿Qué pasa si yo me corto todo el plexo? Pues no muevo el brazo. Si no muevo el brazo, se me atrofia el músculo. Si me estimula, no se va a mover. Entonces, la segunda motoneurona es la que es controlada. ¿Listo? ¿Cuándo yo puedo tener cada uno de estos casos en una situación clínica? Arriba bien fácil. Infarto, ¿no? Infarto agudo. ¿Ok? Mejor dicho, un accidente cerebrovascular del área de Brodmann. Por eso yo quiero que ustedes sepan. Porque normalmente aquí se afecta la arteria cerebral media. Es la que afecta al área de Brodmann 4. ¿Ya? ¿Y aquí qué puede pasar? Miren, vamos a dibujar una médula así más grande. ¿Ya? Imagínense que este es el segmento medular T2, segmento medular T3 y segmento medular T4. ¿Ya? Muy bien. Si yo tengo un accidente y tengo una lesión a nivel del segmento medular T2, ¿qué patología voy a tener? ¿De primera motoneurona o de segunda motoneurona? Por ahí Raúl dice de segunda. ¿Por acá? De segunda. Por ahí, ¿qué les dice? Razónenla, razónenla. ¿Qué voy a tener? De segunda. ¿Todos de segunda están claros? De primera, por ahí dice Raúl. ¿Qué dijiste? Exacto. Este es un concepto que ustedes tienen que tener claros. Cuando yo tengo un shock medular, un traumatismo medular, no solo voy a tener un síndrome de segunda motoneurona. ¿Dónde voy a tener el síndrome de segunda motoneurona? Acá. Solo acá. Porque este es su segmento medular. O sea, yo voy a encontrar acá la segunda motoneurona, pero de este. Correcto. Pero yo, si secciono la médula, voy a seccionar la primera motoneurona del T3 y el T4. O sea, esta se expresa como segunda motoneurona y esta se expresa como primera motoneurona. ¿Entendido, chicos? Esto es lo que pasa en una médula. ¿Se entiende? Pero por medidas de examen te dicen segunda motoneurona, esto. ¿Por qué pasa? Por esto. Primera motoneurona, esto. Por esto. Pero a nivel clínico, a nivel cuando ustedes estén rotando, a nivel cuando ya vayan a entrar a su internado y estén en cirugía general, en tópico de emergencia, y vean esto, en su cabeza tiene que venir esto. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo me golpeo acá, muchas veces voy a tener trastornos de la depuración de orina. O sea, de la micción, perdón. ¿Ya? Y tiene que estar relacionado con esto. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Dudas? ¿Dudas? Te veo confundida. ¿Sí se entendió? La segunda y primera motoneurona. Muchachos, pregunten ahorita. Tómense un segundo para que vean si es que de verdad no hay ninguna duda. Porque el neuro es tedioso y es complicado. Y si les viene esto en su examen, no van a decir que no se los explicamos. A todos los veo viendo ahí. ¿Quién no quedó claro de ese gráfico? ¿Esto? ¿O esto? Este de acá. Ya, Raúl. La segunda motoneurona está en el segmento. En el segmento medular. ¿Ok?
esa segunda motoneurona, si solamente se afectara esa segunda motoneurona, esta es tu nervio raquídeo. De ahí sale tu nervio raquídeo, o sea, tu músculo cutáneo, tu axilar, tu radial, tu ulnar, todo eso sale de acá. ¿Correcto? Esta primera motoneurona solamente le hace una sinapsis. Le libera un neurotransmisor para estimularlo o inhibirlo. Nada más. No conecta directamente. Entonces, si yo lesiono la motoneurona que me da mi nervio raquídeo, es como si me seccionaran el nervio. Por ende, si yo no tengo nervio, no hay nada que inerve, hipotonía, hiporreflexia, atrofia y fasciculaciones. Es como que si nadie inervara tu músculo. Y la lógica que está utilizando el doctor es importante porque si está comprometido, no hay función. Exacto. Se atrofia el tono, los reflejos, las fasciculaciones por las despolarizaciones espontáneas que se están dando. Porque ustedes han visto mucho patología de primera o segunda neurona. Ustedes han reportado. ¿Han escuchado bastante eso o no? Muchachos, ¿no han escuchado nunca? La de primera motoneurona es la más común que se ve, ¿no? Cuando ven un accidente cerebrovascular. Ahí ven Babinski, por ejemplo. Claro. Es otra, me olvidé una, Babinski. Y no se lo memoricen, ¿ah? Porque a veces te dicen Babinski, pero ¿qué es la primera motoneurona? El doctor le está haciendo una aclaración. De repente en esa parte del segmento creo que es donde se han bloqueado por toda la médula y solamente un segmento. Aquí. Ah, ya. Estos son los segmentos. ¿Te acuerdas que aquí yo te dije que no es lo mismo una vértebra que el segmento medular? Ya. Estos son segmentos. El segmento T2, segmento T3 de la médula. En cada segmento va a estar la motoneurona de ese segmento. Porque acuérdense que, por ejemplo, el músculo cutáneo, C6, C5, C6, ¿no? Por ahí. Entonces, en C5 y en C6 está la motoneurona del músculo cutáneo. ¿Va? Por eso, esto es un ejemplo nada más, para ponerlo. Lo que quiero que ustedes entiendan es de que si yo daño a un nivel, a un segmento, no solo estoy dañando el segmento, sino todo lo de más abajo. ¿Entienden? Es por eso que si a mí yo tengo un trauma en la espalda, me quedo parapléjico, ¿sí o no? Pero el trauma fue acá. ¿Tú no deberías ser solamente mi dermatoma? ¿Hacia acá adelante nomás? No, está todo abajo. Aquí nomás al dermatoma voy a tener lesión de segunda motoneurona. Abajo voy a tener paraplegia. ¿La captan? Estos verdecitos son los axones. ¿Correcto? ¿Un poquito más claro, muchachos? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Todo muy bien por acá? Ya. ¿Seguros? Y cuando se lesiona, cuando de verdad se lesiona el dermatoma, o sea, ¿por qué una neuro, un tipo de lesión es todo y por qué no pues solo dermatoma? ¿Por qué en algunas lesiones solamente se atiende el dermatoma? Ah, porque, por ejemplo, donde tú dices donde solamente se afecta el dermatoma. Lesiones en donde solamente se afecta el dermatoma. No en este caso. Ya. Es, por ejemplo, hernias. Hernias discales que presionan la raíz raquídea. Lo que tienen los pacientes ya de edad, los ancianos, que por el desgaste, por la misma artritis, las dos vértebras se van juntando y van raspando y van generando picos de loro. ¿Han escuchado los picos de loro? Ajá, los osteofitos se le dice, es el nombre médico. Estos van acortando el espacio por donde sale el nervio y solamente va a dañar ese nervio. En ese caso yo solamente tendría esto. ¿Entienden? Pero yo les hablo de un trauma, que es lo que más van a ver, un trauma medular. Un paciente se cae del tercer piso sobre una piedra en la espalda, trauma medular. Se daña acá la médula, se secciona la médula, pero a nivel de la sección es segunda motoneurona, todo para abajo es primera. ¿Entienden? Por ejemplo, si el trauma
repente ahí mencionar algo en relación de decodificación, de celebración. O luego. Luego. ¿No? ¿Saben el valor de Glasgow? ¿Se acuerdan de la escala de Glasgow? Ya, después lo vemos para que no nos mareemos. ¿Ya? Listo. Borro. Luego, muchachos. Ahora vamos a explicar el reflejo miotático. ¿Alguno de acá quiere ser neurólogo? Ya veo. ¿Habrá alguna manera de duplicar esto? Ya, muchachos. Lo pongo en contexto, ya que no se entienden los dibujos. Esta es la médula en una sección transversal. ¿Ya? Médula en una sección transversal. A cualquier segmento que ustedes quieran. Este son músculos. Esto azulito es tendón y todo esto es músculo. El músculo tiene fibras extrafusales, que son las que se contraen y generan todo el movimiento del músculo. Y tienen fibras intrafusales, que son las que sensan el estiramiento del músculo. ¿Va? Entonces, si el músculo se estira mucho, acá lo sensa. ¿Correcto? Muy bien. Sobre todo existe una neurona sensitiva, una neurona sensitiva 1A, ¿ya? Que es la que va a sensar el estiramiento rápido, ¿correcto? O sea, el cambio de longitud del músculo rápido, eso lo sensa el 1A, ¿ok? Entonces, este músculo acá es el agonista y este es el antagonista. Les explico. Para yo realizar la flexión del bíceps, la flexión, tengo mis músculos agonistas que me permiten flexionar. Entonces sería el bíceps. ¿Cuáles serían los músculos antagonistas? El tríceps. ¿Correcto? Aquí, en el muslo, para extender la rodilla, para extender la rodilla, yo contraigo los músculos de la región anterior, ¿no? Los rectos femorales, todo eso. Y atrás, ¿qué tengo? El bíceps, todo eso, ¿no? Los semitendinosos. Se entiende que es agonista y que es antagonista, ¿no? Muy bien. O sea, en conceptos, agonista es quien permite el movimiento del músculo y antagonista es quien impide el movimiento del músculo, ¿ya? O quien se resiste a esto, ¿vale? Para yo realizar un movimiento, tengo que contraer el músculo agonista y relajar el antagonista, ¿sí o no? Porque si contraigo los dos no me voy a mover. Vale, muy bien. Entonces, cuando yo percuto en un tendón, como acá, yo percuto en un tendón, ¿ya? Lo que estoy haciendo es disminuyendo el calibre del tendón, mejor dicho, la longitud del tendón, rápidamente. Por ende el músculo se estira rápido,
¿Sí o no? ¿Ustedes han hecho una vez algún reflejo rotuliano? ¿Acá? El tendón que une. A ver, empezando por ahí. ¿Qué onda el tendón? Músculo hueso. ¿Ah? Músculo hueso. Músculo Huesos. con hueso. Ok. Entonces la longitud va a ver si afecta. Ahí hay un receptor. Solamente para agregar a lo que el doctor muy bien está diciendo, eso está dentro de la categorización de los propios sectores. Exacto. Es el órgano tendinoso de Golgi. Y el uso muscular. Y el uso muscular está en el músculo. El órgano tendinoso de Golgi, que después lo vamos a explicar en el segundo reflejo, está en el tendón. ¿Ok, muchachos? Muy bien. ¿Se entiende, no? Yo percuto el tendón. Al percutirlo disminuyo el tamaño del tendón y por ende el músculo se alarga. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Pero como este es un cambio muy rápido, esto es recibido por el uso muscular, por las fibras intrafusales. Va a ir por atrás, porque acuérdense que todo lo que está en la región posterior de la médula es sensitivo y todo lo anterior, esto es anterior y esto es posterior. Todo lo anterior es motor, todo lo posterior es sensitivo, ¿correcto? Entonces, va a sentir que se ha alargado el músculo, va a ir por la fibra 1A, entra y se va a encontrar con dos neuronas, motoneuronas, la motoneurona alfa y la motoneurona gamma, ¿correcto? A las cuales va a estimular. ¿Mediante quién? El glutamato. Mediante el glutamato. Las estimula, estas se despolarizan y mandan la señal. Esta motoneurona gamma va a ir a las fibras intrafusales, porque siguen siendo músculos, solamente que es sensitivo el músculo. Y esta motoneurona alfa va a ir al músculo extrafusal. ¿Correcto? ¿Cuál es la finalidad de cada uno? La motoneurona alfa va a querer hacer un cambio rápido. Si el músculo se elonga, lo que quieren es contraerlo para evitar su ruptura. ¿Listo? Pero ¿de qué sirve que yo lo contraiga con las extrafusales si las intrafusales siguen estimuladas? Por eso esta motoneurona gamma viene y contrae las intrafusales para que el estímulo se apague. ¿Se entiende? Vayamos de nuevo. Yo estimulo a mi paciente en el tendón se corta, por ende el músculo se alarga. Se estimula el uso muscular, va por la neurona sensitiva 1A, va por la parte de atrás, llega y estimula tanto a la motoneurona gamma como a la alfa. ¿La gamma dónde va? Al uso, a las fibras intrafusales, para contraerlas y disminuir el estímulo. Y la motoneurona alfa va y contrae todo el músculo. Por eso cuando te pegan acá, pum, tú pateas el toque, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? Claro. Listo, esto es lo que pasa en el agonista. Pero ¿qué pasa en el antagonista? Esta 1A va a estimular también a una interneurona, que es la célula de Rensko. ¿Correcto? La estimula, también como glutamato. Pero esta, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la motoneurona del músculo antagonista. Por lógica, ¿no? Si yo quiero contraer el agonista, tengo que inhibir al antagonista. ¿Sí o no? Entonces, esta célula de Rensko libera GABA hacia la motoneurona alfa del músculo antagonista para inhibirlo, para evitar que se contraiga. Y así se da la primera parte del reflejo. ¿Se entiende? Está claro, ¿no? Así, eso lo hemos visto en fisio y es más, se le puso una aplicación clínica del famoso campeón. ¿Han escuchado el campeón? ¿Del veneno? ¿La de ratas? ¿La estricnina?
La estricnina juega ahí bloqueando las interneuronas alfa de la célula de Range, inhibiendo al inhibidor, favoreciendo el excitador, o eso hace contracción y el paciente puede fallecer. ¿De acuerdo? Se está en constanzo, proprioceptores, uso y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Se entendió? ¿Seguro? Más o menos. Más o menos. Ya. Muy bien. Correcto. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, conceptos básicos. Motoneurona alfa, músculo extrafusal, tiras extrafusales. Motoneurona gamma, intrafusales. Neurona 1A, la sensitiva del uso muscular. Anótenlo ahí, para que no se olviden, muchachos. Porque esto supongo que después no van a repasar en clase, en su casa, perdón. Porque yo entiendo, esto no es que ahorita se vayan a memorizar, quiero que lo entiendan, para que cuando lo estudien se les haga fácil. ¿Ok? La segunda parte del reflejo, siempre que ustedes vean un reflejo, tienen que ver cómo queda. ¿Cómo queda esto? Este músculo se queda contrayéndose. ¿Sí o no? Y si yo contraigo un músculo mucho, ¿qué pasa con el tendón? ¿Se elonga o se acorta? Se elonga, ¿sí o no? Si yo contraigo el músculo, mira, imagínate que yo estoy contrayendo este músculo, así. ¿Qué pasa con los tendones? Se alargan, ¿sí o no? Se tensan, ¿sí o no? Muy bien. Pero acuérdense que los tendones están unidos a algo fijo, que es el hueso, ¿sí o no? ¿Qué es el hueso? ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy contrayendo tanto el músculo, el tendón se tensa. ¿No te duermas? Entonces, fibras intrafusales, ¿ya? El tendón se elonga. Y esto es peligroso porque se puede romper. De ahí es cuando entra el órgano tendinoso de Golgi, que va a censar qué tan elongado está el tendón y va a mandar esta eferencia mediante la neurona sensitiva 1B. ¿Qué va a hacer? Ahora, en este momento, esta va a estimular una célula de Rensburg, una interneurona, ¿verdad? Y esta va a inhibir la motoneurona alfa, pero del músculo agonista. ¿Se entiende, no? No te duermas, Raúl. Si yo estoy elongando el tendón del músculo agonista, yo quiero relajar ese músculo ya, quiero dejar el reflejo. ¿Cómo lo hago? Inhibiendo ya la motoneurona. Ya se cumplió el reflejo, entonces tengo que regularlo. ¿Cómo lo regulo? Mediante que la célula de Rensburg inhiba a la motoneurona del músculo agonista. ¿Se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Esa es la segunda parte. Entonces, si ustedes vieron acá que en la primera parte del reflejo, ¿qué pasaba? Se quedaba contraído el músculo, ¿sí o no? Y el tendón entonces se quedaba tenso. Eso es recibido por el órgano tendinoso de Golgi y después esto va a pasar por la neurona 1B. Esta neurona estimula la célula de Rensburg para que ésta inhiba la motoneurona alfa, pero del músculo agonista, que es el que se estaba contrayendo. En ese momento cesa y se deja de contraer, se relaja. Todo eso pasa así, porque yo estimulo, se da y se relaja. ¿Sí o no? Ahí queda. ¿Se entendió esa segunda parte? ¿Sí? ¿Sí? Compañeros, la célula de Range es muy importante, es un target, ¿ok? El doctor ya dijo la estricnina o también, pero también es un target de, ¿alguien sabe qué otra patología actúa ahí? Bueno, por ejemplo, te ponen un caso clínico y te dicen un carpintero, ¿ok? Entra, o tenemos que revisar, trabajando con madera y con clavos, ¿no?
y se pincha con un clavo oxidado. Aquí está el riesgo. Tétanos. ¿Cómo se llama el microorganismo que producen tétanos? Clostridium tetani. ¿Gran positivo o gran negativo? Positivo, aerobio o anaerobio. Por obvias razones. Aerobio necesita oxígeno, ¿no? Por lo tanto necesita un ser vivo para vivir. Y si está en el clavo sería aerobio o anaerobio. Anaerobio. ¿Ok? Entonces con un clavo oxidado, el tétano. ¿Y cómo se llama la toxina que produce o protocolo clínico de tétano? Es el micro. El micro también es el número 2. ¿Cómo se llama? Tetanoespasmina. La célula de Raynaud está inhibida por esta toxina. ¿Ok? Por eso ahí hay dos enfermedades que son target de la célula de Raynaud. No por algo, o no por las puras, acá el doc está explicando todas las motoras, los cuernos, las otras anteriores de la médula espinal, porque justamente inyectan fármacos. Esto no es por gusto. Siempre relacionan, lo que está explicando el doc hace toda la parte fisiológica para poder recordarlo. Pero por ejemplo, cuando les dice aquí mundo neuronal, células de Raynaud, anoten y eso van y lo buscan y lo leen porque eso es un target. Y ahí sí actúan fármacos, actúan enfermedades. Por ejemplo, muchachos, ustedes en su mente tienen cómo es un paciente con tétanos, todo torcido, ¿no? Contraído. Si el doctor les dice que puede ir de la célula de Rensko, ¿qué hace la célula de Rensko? Regula las motoneuronas, las inhibe. Porque yo solamente les he dicho GABA, también libera glicina, pero también es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, aquí, al actuar la toxina tetánica o tetanoespasmina, va a inhibir la salida del neurotransmisor inhibitorio. Y al impedir la inhibición de la motoneurona, esta va a estar estimulada. Por eso es que el paciente con tétanos está todo así. Pero ¿cómo es un paciente con botulismo? Flácido. Es flácido, ¿sí o no? Es todo lo contrario, porque el botulismo ataca acá, entre la motoneurona y el músculo. Entonces, botulínico es entre motoneurona y músculo. Tétanos es entre célula de Rensko y motoneurona. Clarito, ¿ah? Por eso yo les dije en la clase pasada, creo. Para yo explicarles toxina botulínica y tetánica tenía que explicarles esto. Si no, nunca iban a entender por qué en una, si las dos actúan igual, las dos inhiben al complejo SNER, ¿sí o no? Las dos actúan igual, pero actúan en distinto lugar. Por eso es de que el botulismo genera flácida y la del tetánico genera rígida. ¿Correcto? ¿Dudas? 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 ¿Algo más que quieras contar? Ya chicos, después de su break que va a ser dentro de 20 minutos, va a ser ahorita, tómense unos 20 minutos, vamos a hablar con respecto al examen, ya podríamos ir a la escuela a hablar con respecto a los exámenes. Después de 20 minutos vamos a resolver todas las 20 preguntas del examen.